Señores panelistas y señores que nos acompañan esta noche en este en vivo, tenemos a Camilo Torres, el señor coronel en uso de la reserva activa de la policía, una persona que vivió en Haití, precisamente de primera mano cómo es la situación, y estoy completamente seguro que nos ha acompañado en toda la charla y ha estado muy pendiente. Entonces, él quiere compartirnos en este momento cuál es la vivencia ya viviendo en Haití, qué es lo que realmente uno puede encontrar en este tipo de situación. Camilo, bienvenido. Carlitos, muchas gracias. Un saludo a Juan Carlos y a nuestro compañero, el otro panelista. Agradecerles esta participación y yo quisiera complementar quizás una serie de elementos que acertadamente han expuesto nuestros panelistas y uno tiene que ver es por qué los colombianos llegan allá, o sea, por qué hay colombianos, y en este caso los mal llamados mercenarios o nuestros exmilitares llegan allá. Y es que Haití siempre ha sido, digamos, que un mercado prolífico para este tipo de empresas y para este tipo de ejércitos privados, entre comillas. Cuando llegamos en 2005, la situación era absolutamente terrible en seguridad, habiendo ya 7.800 miembros de las Naciones Unidas, de la MINUSTAH, en funciones de seguridad del Estado. Y digamos que desde siempre las compañías privadas han estado presentes en Haití, un mercado muy dominado digamos, por las empresas americanas. De hecho, de tal suerte que esto no es nuevo, o sea, no podemos decir que es que los colombianos fueron a abrir un mercado o llegaron allá de primera mano, sino que es una tradición, digamos que muy arraigada en la sociedad haitiana. Los grandes industriales, las familias poderosas que son la minoría en Haití, pues siempre han tenido ejércitos, entre comillas, ejércitos privados, compañías de seguridad con muchísimo armamento, y esto es otro elemento importante en Haití, digamos que la, el flujo de armas es totalmente grande, es muy grande, partiendo porque cuando se desmovilizaron las Fuerzas Armadas de Haití en 1995, la mayor parte del arsenal del ejército de Haití desapareció. Y esto estamos hablando de camiones, tanques, cañones, armamento, fusilería, etcétera. O sea, todo desapareció, se lo llevaron. Desmovilizaron las Fuerzas Armadas y se llevaron todas las armas. Por tanto, el flujo de armas es constante en Haití, además pues del mercado que se alimenta de los Estados Unidos. Entonces, digamos que los colombianos llegan allá, digamos que como parte de esta dinámica normal, y obviamente Juan Carlos ha hecho una exposición bastante clara de cómo terminan metidos en este magnicidio. Yo quisiera resaltar eso, y es que los colombianos no es la primera vez que estamos en Haití. Desde el 2006 hubo presencia legal, digamos entre comillas, de colombianos a través de las Naciones Unidas. Policías colombianas comenzamos en 2006 y desde ese momento hasta el 2017 los colombianos participaron de manera directa en la formación de la Policía Nacional de Haití. Apoyaron actividades operativas, hicieron parte de las unidades. Datos curiosos: los perros antinarcóticos que llevaron, todos son colombianos. Trajimos las 10 primeras mujeres haitianas en la historia a formarse como policías en la escuela del Sumapaz, y apoyamos la formación de muchas unidades. Es decir, que los colombianos hemos, digamos, que apoyado de cierta manera la formación de la PNH, y por tanto, digamos que había un buen recibo de las capacidades de los policiales colombianos y por extensión de los militares colombianos. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, digamos que tiene alguna lógica que colombianos terminen haciendo parte de estas empresas y haciendo parte de estos esfuerzos de protección, de autoprotección que tienen sobre todo los empresarios, las personalidades en Haití. Hoy por hoy, Haití regresó a los mismos niveles de inseguridad que tenía en el 2005. Desde la salida de la MINUSTAH en el 2017, se ha llegado a un nivel de inseguridad igual o mayor que el que había en 2005. Entonces, digamos que eso también, digamos que tiene una lógica o se engrana en la lógica de por qué los colombianos terminan allá. No terminan obviamente, y no se contratan para este tipo de actividades. Juan Carlos lo dijo, digamos que muy claramente, hay toda una operación detrás, y yo sí quisiera resaltar un elemento que a mí,
desde mi perspectiva, es muy disidente. Digamos que podría terminar siendo como un elemento clave que hay que mirar. Y es que la relación del presidente de Haití con la policía no era buena, no fue buena. En este tiempo no fue buena. De hecho, en el 2017, cuando sale la MINUSTAH, digamos que uno de los actos de gobierno del presidente fue reinstalar las Fuerzas Armadas, contrario, digamos que al querer de la Policía Nacional de Haití, y se reinstala las Fuerzas Armadas de Haití con 500 efectivos, obviamente leales al presidente. Y otro dato que digamos que termina siendo muy diciente es que en el 2020, en febrero del 2020, se estalló una huelga de policías en Haití, una huelga armada de policías, o sea, manifestantes, policías armados en carros, con pistolas, con fusiles, manifestándose, exigiendo el derecho a sindicalizarse, para poder negociar con sus superiores las mejoras salariales. Y digamos que el punto culminante es cuando la policía se enfrenta al ejército y ataca el comando de las nuevas Fuerzas Armadas. Y hay un combate en el campo de Marte, que está al lado de esto, entre la policía y el ejército. Entonces, mire que ya hay, digamos, hay un elemento digamos, que queda en el aire, y es la falta de relación que viene entre el presidente y la policía. Y ahí voy llegando al punto que decía Juan Carlos, del por qué la seguridad presidencial termina, digamos, que infiltrada, porque la seguridad presidencial es de la Policía Nacional de Haití. Entonces es un elemento que también termina como, digamos, que jugando. No se ha mencionado muchísimo, de hecho no se ha mencionado en ninguna de las hipótesis, pero vale la pena tenerlo en cuenta, porque ese enfrentamiento entre policía y gobierno, ese enfrentamiento entre policía y ejército, puede terminar siendo también un elemento que ayudó a detonar esta crisis. Y yo sí tengo claro, y se los comparto a ustedes, pero una de las unidades mejor formadas de la Policía Nacional de Haití era la seguridad presidencial, o la seguridad próxima, como se le dice. Entonces fueron formados por especialistas de los Estados Unidos, de Francia, de Canadá, de Italia, y obviamente tenían el mejor equipamiento, tenían los mejores recursos, tenían las mejores capacidades de la Policía Nacional de Haití. Entonces, digamos que eso da un soporte muy claro a lo que dice Juan Carlos, en el sentido de cómo una unidad tan bien formada termina siendo vulnerada. O sea, cómo una unidad con semejantes capacidades, con los mejores miembros, termina siendo vulnerada. Entonces, hay un elemento que termina, digamos que no estando tan claro, y es hasta qué punto hay esa infiltración entre la Policía Nacional de Haití. Otro elemento que quizás no, es muy importante es el tema del narcotráfico, y es que el narcotráfico está totalmente, digamos que enquistado en la sociedad haitiana, totalmente enquistado. Cuando hablamos de totalmente enquistado, es que en 2006-2007 un senador llegó a decir que como Haití era un país pobre, la única fuente de financiación y de ingresos era el narcotráfico, y que por tanto debía pues tenerse en cuenta como una fuente legal de ingresos para los haitianos. Digamos que en la psiquis del haitiano el narcotráfico está muy ligado, y eso también hace parte de la relación que se ha tenido con los haitianos tradicionalmente. O sea, los haitianos tienen una relación con los colombianos, digamos que bastante variopinta, y sobre todo mucho con lo ilegal, pues con esas relaciones ilegales. Entonces, no termina tampoco de ser claro hasta qué punto el narcotráfico incita a este caos, porque es que Haití es bueno para las organizaciones criminales porque está en caos. Del 2005 al 2017 que estuvo la MINUSTAH, lograron desmantelar todas las bandas que operaban en Citolé, Martizán, en Bel Air. O sea, se desmontó toda la estructura criminal. Cuando sale la MINUSTAH, hay un repunte de las bandas, y hoy están lideradas por un individuo que se hace llamar Barbecue, que, vale la pena decirlo, es un oficial retirado de la Policía Nacional de Haití. Un comisario de la policía retirado, es el líder de todas las bandas, logró unificar todas las bandas y está al mando de las bandas en Haití. Entonces todos estos elementos terminan, digamos, jugando a favor de una teoría
digamos que de una conspiración mucho más grande, mucho más interiorizada, y donde obviamente estos muchachos, bueno, estos exmilitares colombianos terminan casi que de gancho ciego jugando a intereses que son muy, digamos que están muy, muy enquistados. Tumbar presidentes y lo digo muy respetuosamente, no es políticamente correcto, pero es casi que un deporte nacional y digamos que se han derrocado muchos presidentes en la historia. Y la presencia de exmilitares y ahora de policías en este tipo de situaciones, pues ha sido permanente. Los militares fueron los artífices de todos los derrocamientos de presidentes hasta que fueron disueltos en 1995, y hoy los policías terminan involucrados también en esta situación. Entonces pienso que es muy importante tener en cuenta eso para poder analizar mucho más a fondo qué es lo que está pasando. Haití es un sistema extremadamente complejo, pero de una complejidad que nosotros no entendemos. El sistema político es extremadamente complejo. Todos los cargos de elección, todos los cargos públicos son de elección popular. O sea, ¿cuándo elige a tanta gente? Cada 2 años hay que renovar 2/3 partes del Congreso. No hay ni plata, ni tiempo, ni capacidad para hacer tantas elecciones, y entonces termina siendo un proceso muy complejo. Y eso ayuda al caos que termina alimentando y facilitando este entorno donde se mueve con tanta facilidad el narcotráfico, la delincuencia, los poderes que diríamos que son legales, o sea, la clase alta, que es tremendamente poderosa. La clase alta haitiana es muy pequeña, pero es muy poderosa y mueven, o sea, yo siempre acuño una frase que es que Haití no es un país pobre, es un país con muchos pobres, que es diferente, pero digamos que el dinero que se mueve es enorme. Entonces, todo eso termina alimentando lo que muy claramente nos explicaba Juan Carlos y nuestro compañero, de ese sistema que estando en caos es mucho más rentable para todo el mundo. Estando en caos, Haití es mucho más rentable para muchas personas que estando, digamos que con el orden que por lo menos le dieron las misiones de Naciones Unidas. Y hay que aclararle que no es una misión de Naciones Unidas. Han habido 6 misiones de Naciones Unidas más varias intervenciones de Estados Unidos, o sea que el país ha estado casi controlado gran parte del tiempo por fuerzas externas, por la comunidad internacional, por el sistema de Naciones Unidas. Y en esos pequeños lapsos de tiempo, digamos que hay un mayor y mejor orden social que permite pues que se desarrolle la comunidad con mejores condiciones, pero que juega en contra de todas esas organizaciones criminales. Entonces, si uno quiere ver todo el panorama, tiene que tener en cuenta todos estos elementos, porque son muy importantes, y solo cuando uno está allá empieza a entender, digamos, que esta situación. Quisiera solamente resaltar eso y agradecerles a ustedes por la oportunidad que me dan de hacer esta pequeña exposición. Tendríamos muchísimo más tiempo, requeriríamos más tiempo para ir analizando muchos más elementos. Juan Carlos me mira y se ríe porque necesitaríamos muchos más, varias horas para ir analizando. Debe haberlo llamado antes de escribir mi columna, mi coronel, porque bueno, ahí le boté la chiva para que tenga la otra columna. Pero sí es muy importante, y yo sí quiero resaltar eso, es hasta qué punto, y eso es una inquietud, hasta qué punto hay una intervención directa de la PNH en este magnicidio. Porque, vuelvo y le repito, hay muchos elementos que dejan como ese mal sabor, diciendo uno, mire, o sea, esta relación tan distante, tirante con el presidente, que llegó al punto de generar un caos como el que se vio en Campo de Marte en febrero del 2020, donde hay una batalla. Y de hecho la frase que el gobierno utilizó fue, el gobierno calificó como una situación de guerra. El gobierno haitiano dijo, estamos en una situación de guerra cuando se enfrenta la policía y el ejército en Campo de Marte. Entonces, ¿cómo termina eso, o cómo podría terminar eso en alimentar o facilitar o coadyuvar lo que vivimos frente al magnicidio del presidente de Haití? Esto es algo que tendremos que ir decantando, digamos que
¿sí? Con el pasar del tiempo. Pero sí, sí, y coincido netamente con Juan Carlos, para mí no hay ninguna duda de que hay o sea, se facilitó esta operación desde el interior de la PNH, desde el interior de la PNH, y hasta dónde, digamos, que llegan los tentáculos de este complot, tendremos que ir decantándolo con el tiempo, pero conociendo como cuando uno conoce la historia de Haití, cuando uno conoce la historia de Haití, pues sabe que Haití es bastante prolífico en este tipo de actividades. O sea, como tumban a Aristide, cuando vuelve a Aristide, lo primero que hace, que es otra cosa interesantísima, yo creo que nuestro compañero lo puede cuando Aristide, que era un sacerdote católico, considerado el Mesías haitiano, lo tumban los militares y vuelve, lo primero que hace es crear un grupo paramilitar llamado los Chimers, que terminaron asolando Haití también. Entonces mire que es bastante complejo porque en el sistema haitiano la violencia es parte integral de la política. O sea, se entiende y es parte esencial de la política porque así fue creado el Estado haitiano. Los haitianos fueron la única república negra que se liberó en el mundo. Las demás fueron concesiones de las potencias que digamos que le permitieron la libertad. Pero Haití se liberó a sangre y fuego y sacó a los franceses con el terror. El terror hace parte esencial de su estrategia para sacar a los franceses. Digamos que queda en el imaginario que el terror es parte esencial de la práctica política. Pero vuelvo y le repito, teníamos muchísimo más tiempo para esta disertación. Agradecerles enormemente la oportunidad de compartir con estos panelistas tan eximios, y si habrá otra oportunidad podremos seguir hablando sobre ello. Camilo, nos dejó iniciados. Es decir, yo creo que no, aquí hay un escenario abierto para disertar muchos temas. Sí, muchos elementos interesantes que si hay más tiempo o en otra oportunidad los podemos compartir porque le muestran a usted de otra manera, o sea, digamos que dan otra perspectiva de lo que está pasando ahora. Cuando uno conoce la historia y mira lo que está diciendo, aquí las cosas pueden ir por otro lado. Bien, perfecto.